mira. Muy bien, ahora sí, creo que ya está grabando. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, vamos de nuevo a empezar, ahora que esto ya está grabando, y entonces les contaba, vamos a trabajar juntos durante 1 hora, mirando las historias. Vuelvo a decir que lo he rediseñado hace un rato. Había venido con una idea, y hoy a la tarde, temprano, mi perra, yo tengo una perra, para aquellos que me conocen saben que vivo sola con una perra que es, digo yo, un ser especial, ¿no? Ella me entiende todo y además también me pide cosas y yo le entiendo. Y a determinado momento me pidió que saliéramos a caminar, fui a dar una vuelta a manzana y cuando volvimos se paró delante del primer ascensor. El primer ascensor es el único que lleva a la terraza. Y no se movía de ahí. Es su manera de pedirme que la suba a la terraza. Así que como todavía había sol, subí a la terraza. Y me apoyé así sobre el borde de la terraza. Les cuento que vivo en un edificio que tiene 19 pisos, así que estaba parada en la baranda del piso 20, donde se ve toda la ciudad y se ve a lo lejos el río. Y me acordé cuando era chiquita, que una vez una maestra me pidió que lleváramos a todos, nos pidió que lleváramos una maqueta de la ciudad. Y mi abuelo me juntó cajitas de remedios. Y con las témperas de dibujo que yo tenía, porque teníamos clase de dibujo, yo pinté esas cajitas de colores y les hice ventanas con papel glacé y les puse botones simulando ventanas redondas y armé una calle y puse algunas cajitas de remedio de un lado, otras del otro, y me acuerdo que fui al cotillón y compré, nos daban la bolsita cuando íbamos al cumpleaños, que te traían unos regalitos chiquititos, y entonces puse unos autitos y armé una maqueta con algunas cajitas de remedios de lo que yo entendía que era la ciudad, y eran edificios como de distinta altura. Y hoy cuando miraba para afuera, miraba a la gente interactuar y decía, ¿y si son cajitas de remedios? ¿Y si adentro de esos edificios hay pastillas para la alegría? ¿Y hay pastillas contra la soledad? ¿Y hay pastillas que hacen música? Y cuando pensé en todo eso, llamé a un amigo, le conté lo que me había pasado porque me había conmovido, de pensar en mi abuelo y en aquella maqueta, en la gente que vive en cajitas de remedio, y me dijo, habla de eso, contales esto y habla de las historias. Así que volví, me senté y todo lo que había preparado lo descarté y empecé de nuevo. Así que lo vamos a hacer juntos. Y el programa para hoy es seguir mirando las metáforas, pero un tipo especial de metáforas, que son las historias. Y cómo las historias nos evocan algo de nosotros en el momento en que estamos viviendo. En especial teniendo en cuenta que muchos de los que vienen hoy a esta conversación son coaches o estudiantes de coaching. Y aunque las historias nos gustan a todos, cuando nos enseñan a trabajar y a ser un coach profesional, nos dicen, ojo, con comprarte la historia del cliente. Y lo que he descubierto ahora que hago mentoring es que esa frase, ojo con comprarte la historia del cliente, a veces nos aleja de lo que el cliente nos está contando. Y no nos animamos a veces
a preguntar acerca de esa historia. Así que, juntando un poco lo que me pasó en la terraza, la cajita de remedios, la ciudad y la idea de qué hacer con la historia del cliente, es que les voy a proponer mirar cómo las palabras tocan y ver entonces qué hacer o qué posibilidades abren. Y para eso les voy a contar alguna historia más. Esta que les conté es muy personal y así abrí, pero tengo otras historias que levanté de algunos maestros que me han contado historias que a mí han tenido algún impacto y algunas que son como universales. Así que vamos a ver algo de metáforas, pero no nos vamos a meter tanto, por lo menos, en la experiencia que mucha gente ha escrito acerca de las metáforas y cómo construirlas, y esto de que son una gran habilidad, y claro que lo son, ¿no? Claro que lo son. Hay una frase que sí dejé de la presentación original, que dice que la metáfora, hoy perdón, se las quité, queriendo sacar algo que tengo acá, quizás sea una de las potencialidades más fructíferas del hombre, que raya en lo mágico, dice Ortega y Gasset, y parece una herramienta para la creación que Dios dejó olvidada adentro de una de sus criaturas cuando la creó. ¡Wow! A mí, Ortega y Gasset me constituye en alguien con una habilidad, con una herramienta para hacer magia, dada además por Dios. Esta es la historia que a mí me evoca esta frase. Entonces, voy a dejar de compartir porque no hay más PPT. Era solo esto, contarles cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer juntos y qué vamos a estar mirando respecto de las metáforas. Y quiero que hagamos como una suerte de investigación, porque no le quiero restar importancia. La metáfora ha sido estudiada, diseccionada, desarmada y mirada desde muchos, muchos años atrás. De hecho, la primera investigación sobre la metáfora la hizo Aristóteles. Y la hizo en 2 libros, uno que se llamó La Poética y otro que se llamó La Retórica. Después de Aristóteles, hay un montón de autores a lo largo de toda la historia de la filosofía que se ponen a estudiar la metáfora y cómo la metáfora entra por el subconsciente, logra pasar el consciente, impacta en el super yo, en el yo, y de todo eso hay un montón de material serio, profundo, que yo, que no soy psicóloga, quiero contarle a todos, que yo vengo del origen del derecho. Y saben que ahí también los abogados hacemos lo mismo. Contamos la historia de nuestro cliente queriendo convencer a un tercero acerca de que tenemos razón. Y cuando estamos del otro lado, digamos, y tenemos que responder, el otro abogado hace lo mismo. Arma una historia acerca de cuál es la verdad para convencer al mismo tercero llamado juez. Es decir, que las historias y las metáforas son transversales al ser humano, aparecen en todas sus actividades y a todos nos gustan que nos cuenten historias. Las historias son también
un espacio para aprender y para crecer. Y aprendemos en el relato de las historias también que hay contextos peligrosos. Nada más peligroso y más parecido a un thriller, pero un fuerte thriller, que ver a Caperucita entrar al bosque y encontrarse con el lobo. Lo bueno de esa historia es que tiene un contexto cuidado y que muchas veces es contada por alguien que nos da la seguridad de que pase lo que pase, no estamos solos. Por eso a los niños les gusta que la historia se las cuenten su papá o su mamá, porque la historia te mete en las emociones, y atravesar algunas emociones de la mano de alguien que te cuida, te da la certeza y la seguridad de que va a terminar bien. Después, cuando somos grandes, digo yo, contratamos al abogado para que haga más o menos lo mismo. Así que si quieren estudiar y mirar y revisar cómo se hacen las metáforas, qué pasa con la capacidad de detectar semejanza y crear metáforas, tienen un montón de bibliografía y de libros y de estudios que están todos publicados en internet, sobre lo que yo había estado trabajando hasta que esta tarde me di cuenta que la invitación de hoy es a poder mirar cómo las historias nos impactan, cómo nuestra vida es una historia y cómo nuestro cliente, cuando se sienta a hacer coaching con nosotros, también nos cuenta una historia. Y esa historia es un mundo de posibilidades. Por eso estoy jugando un poquito con la palabra metáfora y en la palabra historia. Por metáfora entendemos un cuento, una historia, una manera de expresar una cosa en términos de otra. Y esa es la definición más común. Solo que el oyente, cuando se trata de una historia, participa a partir de sus propias interpretaciones y de lo que la historia o la metáfora evoca en él y le sirve para ese momento en su vida. Entonces, insisto que mi propósito en esta conversación es que exploremos juntos, por un ratito, la importancia de la historia y de cómo los clientes nos dicen, por ejemplo, mi nuevo trabajo es un sin vivir, o ando de capa caída, o tengo un pie encima. Y después nos cuenta una historia. Quiero recordarles, sobre todos aquellos que hacen coaching ontológico, que la forma en que uno piensa determina la forma en que uno actúa, postulado ontológico, y que la forma en que uno actúa determina lo que sucede. Por lo tanto, la energía de nuestros pensamientos se transmite a través de nuestros actos y existe y habita en la historia que nos contamos. Por eso a veces me gusta decirle a mis alumnos que si bien todo es una conversación, no somos esa conversación, somos quien escucha esa conversación. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Cuál es la historia de mi quiebre? ¿Qué historia estoy habilitando? ¿Y qué historia está escuchando quien quiere intervenir en ella para que tengamos una mejor posibilidad? ¿Les parece bien o les aburre lo que les estoy proponiendo? ¿Cómo voy hasta acá?
porque la idea es que lo hagamos juntos. Antiguamente, hablábamos de mitología, y había seres humanos que eran semidioses, eran los héroes y las heroínas. Algunos psicólogos, algunos filósofos contemporáneos observan que la falta de héroes y de heroínas está haciendo que la sociedad pierda el norte. La falta de historias. Y dicen que han sido reemplazados esos héroes por los artistas, por los escritores, y también por aquellos que intentan salvar las historias de la gente. Y es como un mecanismo de compensación, que a falta de héroes haya tantos terapeutas, psicólogos, coaches y distintas escuelas tratando de abordar el sufrimiento humano. ¿Será? No lo sé. Una historia que corre por ahí. Lo que sí observo, y me encanta, es que, por ejemplo, en la mitología podemos leer, por ejemplo, que Ulises hace un viaje a Ítaca. Y uno puede leer la Odisea y encontrarse con un montón de aventuras. Muchas de ellas después fueron llevadas al cine. Hubo una época que se hicieron películas que eran, pero con una producción increíble, acerca de algún espacio o algún pedazo. Por ejemplo, me acuerdo que yo vi Jasón y los Argonautas. Gracias a esa película y de todo lo que sucede ahí, yo tengo un tigre de peluche, tamaño original, que me regaló un exnovio, que se llama Jasón. Ese fue el impacto de la película. Ahora, la historia de Ulises, llegando a Ítaca, nos cuenta dos viajes. Nos cuenta el viaje de las aventuras, pero también nos cuenta el viaje interior que hizo Ulises en ese viaje. Y cómo vuelve a Ítaca, siendo un hombre mucho más sabio, mucho más grande, mucho más humano. Y la importancia de entender que Ítaca no es el destino, que lo que importa es todo lo sucedido para llegar a Ítaca. Y esto que les digo es lo que me permite mirar entonces a mi cliente, contándome su historia, la historia de su quiebre y su quiebre, no como Ítaca, sino su camino para llegar a Ítaca. Mirar la vida como un viaje, donde a veces vamos hasta acá nomás. ¿Vieron cuando vamos a Mar del Plata a pasar un fin de semana? Y a veces en el viaje decidimos meternos en algunos espacios o en algunos territorios bastante más peligrosos, y entonces nos vamos a hacer un trekking a la selva amazónica, por ejemplo. Nos pasan cosas diferentes. Haciendo coaching una vez, haciendo coaching de sala, hablábamos de parejas y de cuánto el coaching podía contribuir a la relación de parejas. Y si tenía un espacio, y si hacer coaching de parejas era lo mismo que hacerle coaching a los miembros de la pareja. O si había un tercer miembro, que era la relación. Y esta conversación yo la tenía con gente que había venido y contaba sus historias de pareja. Y había una pareja que llevaban como 50 años juntos, y yo los había invitado a propósito.
para preguntarles cómo lo habían conseguido. Ella me miró y me dijo, las dificultades son una oportunidad para darle espacio al tiempo. ¿Cómo?, le dije yo. Claro, cuando algo nos pasa, nosotros sabemos que esperar un tiempo es que aparezca una oportunidad, porque miramos lo que nos sucede, la pequeña obra de teatro de cada día dentro de una historia más grande, que es la historia de nuestra vida juntos. Y entonces, si no perdemos la perspectiva de que la historia es más grande, podemos mirar nuestra dificultad del día mucho más pequeña y más fácil de abordar. Esta historia me hizo pensar en el quiebre del cliente. ¿Puede él mirar que se trata apenas de un pequeño momento en una historia más grande, en un viaje más grande que es su vida? ¿Le servirá mirarlo así? ¿Qué posibilidades le abrirá entonces que yo atienda su historia? ¿Para qué no me compro su historia? ¿O para qué sí me compro la historia? Todas estas preguntas son las que a mí me hicieron rediseñar esta conversación. Y entonces, en vez de mirar metáforas como el arte de crearlas, mirar las historias de nuestros clientes y darme cuenta que las historias hacen como nuevas conexiones neuronales. Y a veces una historia tiene el mismo poder que el botón de reiniciar de la computadora, ¿vieron? Parece que nos reinicia y que todo se pone en otra perspectiva. Seguí revisando y me di cuenta, y quiero que revisen ustedes, quiero que miren, que el mundo se ha creado con historias. Que cuando queremos saber, por ejemplo, cuál es el origen del universo, que todo lo que tiene cierta importancia se explica con una historia. Y que todas las culturas tienen un mito de la creación. Actualmente, por ejemplo, hablamos del mito del Big Bang. Y resulta que el origen del mundo es una explosión. Pero hubo otros mitos. Y cada cultura lo tiene. Y es importante, me parece a mí, que los seres humanos tengamos presente el origen. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es la historia que más resuena en nosotros? Ya que si me permiten, ¿no? Yo decía con esto del mito del Big Bang, ¿no? Si alguien me dice a mí que mi nacimiento, por ejemplo, es la consecuencia azarosa de que la vida se da en un planeta que se encuentra girando en un contexto caótico, rodeado de, además, piedras candescentes que todavía no se apagaron, y que son la consecuencia de esta explosión de hace más de miles de años. La verdad que les digo que no sé si tengo muchas ganas de nacer. Ahora, si ponemos la dimensión poética, y esta es la invitación, rescatar lo poético de las historias.
Y entonces podemos mirar que el universo también es un espacio misterioso, lleno de belleza, donde hace miles y miles de años que los seres humanos hemos proyectado nuestras identidades, nuestros sueños, nuestros miedos y nuestros deseos. Y ver entonces que los amantes miran las estrellas cuando quieren evocar a su amor, que los que rezan miran al cielo, los que hablan con sus muertos miran al cielo, los que buscan esperanza miran al cielo. Todo el mundo levanta la vista hacia el universo. Incluso el universo tiene música. Esta historia la escuché de un español que ha creado algo que se llama como la terapia narrativa y que invita a mirar las historias y a darse cuenta que todo aquel que tiene algo importante que decirte, te cuenta una historia. Y entonces rescata que los pitagóricos tenían una bonita historia, que decía que cuando los seres humanos llegan al mundo para nacer, atraviesan todas las esferas. Ellos no les llamaban planetas, no distinguían todavía planetas, decían las esferas. Y cuenta la historia de los pitagóricos, que antes de nacer, el ser humano atravesaba cada una de las esferas y cada esfera le regalaba una nota musical y un metal. De manera tal que al nacer, ese ser tenía consigo la armonía del universo, porque había recibido todas las notas musicales. Y además tenía dones que debía transformar y vivir, porque el universo te lo da todo, dicen los pitagóricos, solo que te lo da en promesas. Y es tu trabajo conquistar tu vida y hacer madurar los dones que el universo te regala. Por eso decían también que cuando alguien perdía el sentido de la vida o se enfermaba, el chamán venía y se ponía a la cabecera de la cama y pasaba toda la noche susurrándole la historia de su vida, la historia de cómo el mundo había aparecido y cómo él había aparecido en el mundo, con la expectativa y la esperanza que su alma, al tomar contacto con la historia de su origen, pudiera reorientarse hacia la vitalidad. Historias. Y nos piden en coaching que no nos compremos la historia del cliente. Eso me sigue haciendo ruido y por eso la invitación es a escuchar historias y a mirar historias y ver cómo todo lo que nos importa tiene una historia detrás. De hecho, cuando intervenimos en las organizaciones, el dueño de la empresa nos cuenta la historia de cómo fundó la empresa y cómo logró inspirar a quienes fueron después sus socios. Y le gusta contar. Claro, le llamamos la visión o el plan de tareas o la gestión. Pero detrás de estas palabras siempre hay una historia. Y entonces me sigo preguntando si después de todo, los valores, la ética, todo lo que le importa al ser humano es transmitido en historias.
El ser humano aprende lo que es apropiado y lo que no es apropiado en su cultura a través de las historias que los miembros le cuentan. Los medios de comunicación actualmente, y esto me llamó la atención, nos cuentan la historia, y además lo titulan, en especial hay un canal en la Argentina que dice la historia del día, la historia del momento. Y en esas historias aparecen todos los elementos, el héroe, la víctima, lo sucedido, el viaje, el tránsito, Ítaca y cómo llegamos a Ítaca. ¿Y qué nos pasa a nosotros con esta historia? ¿Qué nos importa de esta historia que nos cuentan? Hay una sola cuestión que quiero traer, además de todo lo dicho, y es que las historias también pueden ser peligrosas. Y a medida que se hace más tarde y más noche, más peligrosas son. El error que cometemos es muchas veces creer que contar historias es solo un entretenimiento. Sobre las historias de la gente aparece, la gente se muestra, la gente nos trae lo que les importa. Y entonces quiero rescatar el valor de la historia. Encontremos la manera de que la historia sea el contexto para trabajar juntos. ¿Qué posibilidades abre y qué posibilidades no abre esta historia? Tengamos la osadía, tal vez, de intervenir en una historia. Y no por no comprar la historia, ignorarla. En la historia se juega a veces el desafío, lo que quiero del mundo, quién soy, de dónde vengo, por qué voy. Poder escuchar la historia para mí es un material que me conmueve, que me hace partícipe, que me hace sentarme al lado de mi cliente y mirar juntos. ¿Dónde quiere ir? ¿Con qué dones cuenta? ¿Qué música tiene su historia? ¿Cómo la cuenta? ¿Y qué hay que mirar de la historia? ¿Dónde se posiciona él? ¿Él es el protagonista de esta historia? ¿Hay más gente en la historia? Cuando cuenta la historia, ¿trae emociones? La historia es el contexto de este quiebre. Y una historia quizás lo ayude a atravesarla. Pero vuelvo a insistir, hay peligros acerca de las historias. Hay una historia en particular que escuché una vez que me hizo pensar sobre esto. Vieron que en los Estados Unidos viven haciendo experimentos, ¿no? Todos los experimentos acerca de los seres humanos suceden en alguna universidad de los Estados Unidos. Bueno, en una universidad de los Estados Unidos que habían estado trabajando acerca del comportamiento humano, decidieron hacer un experimento. Y entonces fueron a invitar a los estudiantes, en especial los de psicología, a que participaran de este experimento, porque lo querían comprobar, querían ver el resultado del experimento. Entonces invitaron a un grupo de estudiantes a que colaboraran en un experimento que iba a consistir en entrar a una habitación y estar sentados frente a un peligroso psicópata asesino serial que había recibido durante 3 años tratamiento. Y ver cómo este peligroso psicópata asesino serial
se comportaba frente al estímulo de un ser humano. Volvieron a insistir que se trataba de un experimento que iba a ser un contexto cuidado, pero que de todas maneras la invitación era sentarse frente a un peligroso psicópata asesino serial. Llegado el día, los más osados, algunos de los estudiantes que habían escuchado la invitación, concurrieron a ser parte del experimento. Y entonces volvieron a recibir las instrucciones donde se les dijo que lo que iba a suceder es que iban a entrar a una habitación y se iban a sentar frente a alguien que era un peligroso psicópata asesino serial, que había recibido tratamiento. Y que lo único que tenían que hacer es, estando sentados frente al peligroso psicópata asesino serial, mirarlo y esperar a ver qué les pasaba a ellos y qué le pasaba al peligroso psicópata asesino serial. El primer estudiante, el más osado, entró, se sentó y miró al peligroso psicópata asesino serial. Y no llegó a pasar un minuto. Cuando empezó a transpirar, toda su biología empezó a incomodarse. Y antes que el minuto sonara, pidió ayuda. Lo mismo hizo el psicópata asesino peligroso serial. En realidad no había ningún peligroso psicópata asesino serial. A los dos le habían contado la misma historia. Lo que se había podido comprobar es que una vez que escuchamos peligroso psicópata asesino serial, el otro ya no tiene oportunidad. Y este es el peligro de las historias. Por eso, mirando las historias y cómo constituyen muchas veces la parte más genuina, pura, la parte más viva de mi cliente y el peligro de las historias, es que esta conversación se trata de esto, de que miremos juntos el valor de la historia, que queremos los docentes no se compren del cliente. ¿Les gusta hasta acá esta posibilidad? Les voy a proponer entonces acá que hagamos juntos un ejercicio. ¿Les parece? ¿Se animan? Y así vemos y nos llevamos puestos, como decimos los docentes de coaching, el valor de las historias. El desafío es contar en 9 o 10 renglones, no más. 9 o 10 renglones. La historia de un día muy particular. Resulta que acaban de anunciar todos los noticieros que se terminaron todas las guerras en el planeta. Todas las guerras. No quedaron más ninguna guerra en el planeta. Llegó la paz a todos lados. Es más, se terminó el COVID, ya no hay ningún problema, estamos todos en paz, todos contentos. Los gobiernos acaban de anunciar que la paz se ha instaurado en todo el mundo y el COVID terminó. Además, los gobiernos han anunciado que si hay algo que vos necesites para seguir viviendo tu vida, lo podés pedir y el gobierno lo va a pagar. Contame en 9 o 10 renglones, no más, cómo vivís ese día. ¿5 minutos? ¿10 minutos?
son 19 y 13, 19 y 20, 25. 9 o 10 renglones. ¿Cómo vivís el día? Donde los gobiernos han anunciado la paz mundial. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu historia? Por suerte algunos están con la cámara prendida, entonces puedo ver que están trabajando y escribiendo ese día. Ya estamos, a ver, 9 o 10 renglones, solo 9 o 10 renglones. Muy bien. Vamos terminando. ¿Quién se anima a leer su historia de ese día? Para que podamos trabajar. Vamos a leer varias, ¿no? La invitación va a ser para muchos, así que esto es para que salgamos de la vergüenza, porque no vamos a estar mirando los recursos literarios, no nos importa.
Es más, me olvidé de decirles algo, me olvidé de decirles que generalmente en mis clases está prohibido hacerlo bien. En mis clases, en mis charlas, en mis propuestas. Está prohibido hacerlo bien. Así que sale como sale. Y aprendemos todos juntos. Ahí levantó la mano, voy a mirar, gracias a Dios, las manos, este sistema me permite ordenarlas. Entonces está ahí Marta Cano. Hola Marta, gracias. ¿Querés contar tu historia acerca de tu día? Sí, encantada. A ver, contá. Ese día yo me desperté y escuché la noticia. Sentí agradecimiento. Me senté en silencio y solté todos esos pensamientos que se sostenían por la existencia de la paz, de enfermedad y de necesidades. Sentí cómo esa situación renovaba mi pensamiento. Sentí silencio y un vacío extraño, enseguida reconfortante, ligero y luminoso. Llamé a mi hija y a mi novio y les pregunté cómo se sentían. Quería saber cómo miraban ellos esta nueva situación. Y salí a la calle y observé, y caminé, y paseé, y observé más a todo el mundo. Sentí un enorme deseo de sumergirme profundamente en ese nuevo mundo de posibilidades y decidí irme al campo, cerca del mar, a una casita pequeña, con más casas cerca para mi familia y amigos. Allí empezaría esta nueva vida. Ok, muchísimas gracias. Gracias. A ver, otra. Y la próxima que va a leer, que es María Graciela, los voy a invitar primero a ver si pueden mirar qué les pasó en el cuerpo con la historia de Marta y si pueden registrar ahora qué les pasa en el cuerpo con la historia que nos va a contar Marta. A ver, Marta. María Graciela, ¿no? Ah, María Graciela, bueno. Dale. Ahí va. Ah, bajaste la mano, por eso te perdí. Sí, Bien, dale, María Graciela. Sí, dice, ese día es un domingo, la plaza del barrio tiene todavía el rocío de la madrugada. En el día que recién despierta la gente camina con tranquilidad por las calles de la ciudad. El sol anuncia el esplendor de la jornada y yo miro anonadada, contemplativamente, ese andar donde la paz pide ser disfrutada, hasta que otro día comience y sea lo que sea. María Graciela, ¿te puedo preguntar algo? La vida ha tenido sus idas y vueltas, ¿no es cierto? Obvio, pero sí, además tengo 65, entonces sé que el día, en la noche es el día, viene todo en el combo. Las alegrías han durado poco, ¿verdad? No sé si poco, pero, pero hay mucho trabajo detrás. Ok, gracias, gracias. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos una historia? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Cómo resuena? Vamos a escuchar a Silvana desde acá, ahora. Y después voy a volver con ellas tres. Porque no es que Marta no haya tenido su impacto en mí. Solo que les quiero mostrar qué me pasa con la historia que me cuenta alguien. A ver, Silvana. Bueno, me levanté, encendí el televisor y recibí la noticia de que había paz, no había más COVID y que la gente estaba feliz. Y no lo podía creer. Y fui a otro canal y escuché lo mismo. Y encendí la radio y todos repetían la misma historia. Rápidamente sentí una ligera liviandad en mi cuerpo. Me levanté, abrí la ventana y mi cara sintió el rocío del frescor de la hora de la mañana. Decidida me levanté y me cambié. Y fui al parque a contemplar ese sol, recostada en el pasto, queriendo sentir que el pasto me tocaba. Sorprendida por la noticia, decidí salir a correr y sentir un poco de aquel fresco en el río. Y como era muy temprano,
seguí corriendo y llegué al mediodía al parque para contemplar a las personas, para que me contaran, para escucharlas, para ver si estaban viviendo lo mismo que yo. Gracias, Silvana. Silvana, ¿cómo nos va con la confianza? Digo, Para mí, bien. ¿sí? Sí, lo que pasa que frente a esa noticia, que para mí es tan imponente, importante, es difícil creer que O todo sea se que estaba... la vida es difícil de que tenga buenas noticias, ¿no es cierto? Pero las tiene. Gracias, Silvana. Gracias, gracias. Marta, tu historia. ¿Cuántas emociones nos contaste? Pues os conté agradecimiento, os conté, no sé cuál sería el sustantivo, reconfortante, luminoso, vacío, silencio. Os conté compartir, os conté libertad, os conté observar, integrar, profundizar. Ok, gracias, Marta, porque de eso se trata también las historias. En las historias aparecen las emociones, aparece cómo creemos en mundo. Tomamos una decisión cuando tenemos que contar algo y transmitimos lo que es importante. En la historia ya había sido, la noticia ya había sido dada, pero por ejemplo Silvana necesitó ver varios canales de televisión y después confirmar a ver si la gente en la plaza había escuchado lo mismo. ¿Qué tan preparados estamos para las buenas noticias en el mito que nos toca vivir hoy? Porque también habla la cultura a través de la historia. Poder escuchar, ¿está la persona dentro de la historia? ¿Se narra a sí mismo? ¿Quién se anima a leer su historia? Vamos a seguir mirando. Estas son las preguntas que yo me hago cuando escucho una historia. A ver, Sonia, que levanta su mano. Hola, buenas tardes, tarde-noche. Bueno, me conmovió esta noticia y me llenó de felicidad. Es lo que siempre esperé y lo que deseaba que se instaurara. Me acerqué a mi pareja y le susurré al oído. La paz se ha instaurado. Todas las historias pasadas sobre catástrofes y guerras han finalizado. A partir de hoy, la vibración del planeta se ha elevado. Corramos a contarlo a quien no lo escuchó y compartamos unos ricos mates y vamos a compartir el budín de limón hasta donde nos alcance. Y compartir el inmenso abrazo de cada persona con la que nos encontramos. Somos uno, somos hermanos felices, calmos, creadores de maravillosas historias que nos sobrevivirán. Ay, gracias, Sonia. Hermoso momento. Sobre Gracias. todo lo del mate. ¿Viste? Lo del mate a mí me trasladó a otra. Claro, el mate me robó la energía. Me imaginé ese momento tomando mate. Porque siempre en toda historia hay un protagonista. Dos cosas. Le susurré al oído y lo invité a gritar. Una historia tan importante. La paz se instauró en el mundo y la susurro al oído. Y Sonia, ni Marta, ni Silvana, ni María Graciela hicieron el pedido al gobierno. No, no era importante. Pero por una vez, lo que necesitaras, una casa, un auto, lo que necesitaras, el gobierno te lo iba a dar. Y ella, en especial, Sonia, nos dice, vamos a compartir el budín de limón hasta donde alcance. ¿Cuál será la relación de Sonia con la abundancia,
con la carencia, con la posibilidad. ¿Escuchamos más? ¿Quién se anima a contarnos otra historia para seguir mirando cuánto de la historia de nuestro cliente podemos escuchar sin comprarnos su historia? Gracias, María Graciela. Contanos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo no tanto, porque estoy con COVID, así que un poco mi historia tiene este arrastre también. Así que, bueno. Que te mejores y que estemos siendo una buena compañía. Sí, dentro de todo sí, pero bueno, estoy como un poco caída, o sea, me cuesta, pero bueno. Bueno, me levanto, lo vivo expectante, con mucha alegría, con mucha euforia, en un primer momento. Pero luego empiezo a preguntarme, ¿qué pasó para un cambio tan radical? No solo desde el punto de vista social, sino también sanitario. Como que todo junto cambió tan de golpe para todo tan bien. Y me pregunto, ¿cómo puede haber sucedido esto? Me parece un poco... Pero al preguntarme estas cosas, empiezo a sentir ansiedad. ¿Y si no es cierto? ¿Y si solo es un engaño? ¿Y si hay atrás de esto un propósito que desconozco? Y esa emoción me limita y no me permite sentir la felicidad del principio, lo cual no me hace bien, porque la quiero sentir. Gracias. Miren cómo ella nos contó el día más feliz del mundo, ¿no? Y del momento y de la historia. Lo que más me llama la atención, permiso María Graciela, ¿puedo? Sí, totalmente. Que empezás contando en tercera persona, te contás a vos misma en tercera persona, lee las primeras 2 líneas. Sí, lo vivo en forma expectante, con mucha alegría y mucha euforia. Claro, lo vivo, me lo estoy contando, sí. Claro, es cierto. Y ahí perdés protagonismo, y es tu día más importante. Para llevárselo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en la vida jugando desde afuera? Viéndola pasar. ¿Cuántas veces la historia de nuestra vida no nos cuenta como protagonistas? Preguntas. No sé. Así a veces también viene el cliente con el quiebre. A ver, Cintia, contanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, Cintia, gracias. Les cuento, es un día muy esperado por toda la humanidad, ansiado, a pesar de saberse como una utopía. Y sin embargo sucedió. Es un día de festejo a nivel mundial y yo elijo vivenciarlo de modo muy consciente, con mucha gratitud y felicidad por mí y por aquellos pueblos que han padecido por años contextos de guerra. Elijo hacer una meditación visualizando mucha luz, el planeta envuelto en luz. Esta vez, además de imaginarlo, hoy es un hecho. Luego decido festejar el día, pasar el día en la naturaleza rodeada de mucha paz. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué me llama la atención de tu historia? Que no hay gente cercana. No sé. Yo me di cuenta al redactarlo, fue como un momento muy intro, como muy para adentro y de mucho disfrute. Y cuando puse en el párrafo donde puse felicidad por mí y por aquellos, ¿no? Por los pueblos, ese por mí fue como, bueno, como una elección, ¿no? Como una mirada bien intro. Está muy bien, solo para mirar, porque acá no hay nada ni bien ni mal. Solo que hay una historia que dice, los Amish hacen esto, ¿no?
Los Amis dicen que cuando una persona nace, las mujeres, la mujer que está embarazada se va a un pueblo, se va al bosque y empieza a cantar hasta que encuentra la canción de su bebé. Y después vuelve y le cuenta a todas las mujeres del pueblo y le enseña la canción de su bebé. Y todas las mujeres entonan esa canción. Y cuando nace, todo el pueblo canta esa canción, como un mantra, como una letanía, porque esa canción dice: celebramos tu llegada al mundo y a nuestra tribu, ahora eres uno de los nuestros. Y cuando pasan acontecimientos importantes acerca de la vida de ese niño recién nacido, por ejemplo, cumple años, o alcanza la adultez, o se va a casarse, todo el pueblo canta la canción para recordarle de dónde viene, cuál fue su origen, que todo lo que le pasa también le pasa a la tribu. Y cuando hace algo en contra de la tribu o en contra de sí mismo, dicen que en esa comunidad no hay castigo. Lo sientan y durante horas, días, le cantan su canción para que vuelva a hacer contacto con quién es él, con su historia, en la secreta expectativa de que él se dé cuenta que lo que él sufre, lo sufrimos todos, porque él es uno de los nuestros. Y cuando se muere, el último día, todo el pueblo, aún los que nacieron después, cantan su canción. Hasta que ya las voces no logran escucharse, como una despedida que dice: te fuiste y sigues siendo hoy y siempre uno de los nuestros. Aparecen las historias en el quiebre, en el relato del cliente. ¿Alguien más? Lo que lo preocupa es parte de alguien más. ¿Lleva algo propio o algo que le pertenece a su familia o a la comunidad? ¿Cuál es su relación con su familia, con su grupo de trabajo, con su vecindad, con la comunidad? Esto nos muestra la historia que nos cuenta el cliente. ¿Cómo están? ¿Qué les pasa con esto que les estoy diciendo? Quiero escucharlos. ¿Sirve, no sirve? ¿Está raro? ¿Está muy loco? Estoy muy flipada, me consumí, consumí alguna cosa alucinógena. No, personalmente me parece súper enriquecedor y cómo de una historia puedes sacar tantas cosas. Ese es el propósito. Darnos cuenta que el cliente cuenta una historia y nos muestra un montón. Y que poder escuchar su historia e intervenir en su historia y dejarnos tocar por su historia no nos hace comprarle la historia. Hay más palabras detrás de las palabras. Gracias, Sonia. ¿Qué más? ¿Qué más encuentran de esto que les traigo? Hagámoslo juntos, porque sé que me importan las historias. Sé que me cuento una historia.
y que me encantó siempre que me relataran historias. Yo les cuento, soy hija de una directora de un jardín de infantes, y se contaban muchos cuentos allí. Y yo estuve ahí hasta mi adolescencia pasada, como hasta casi cuando terminé la secundaria, y después de escuchar historias y de escuchar cuentos, pasé a contarlos. Y tengo así como una imagen de qué lindo que es el clima que se crea, la intimidad que se crea cuando todos los chicos se sientan y la maestra cuenta la historia y el cuento. ¿Y cuánto de eso podemos evocar cuando el cliente nos cuenta su historia? La historia de su quiebre. ¿Qué hay detrás de me siento como si tuviera un pie encima? ¿Cuál es la historia que evoca esa frase? Preguntas, no tengo muchas más respuestas que esto y que invitarlos a que reflexionemos juntos. ¿Dónde están? ¿Cómo le están pasando y qué están encontrando en esto que les traigo? A ver. A mí me Pareciera pasó que... más que nada con el tono, Ajá. porque así todo el tono en que contaste creo que nos fue como metiendo como en una burbuja, ¿no es cierto? Como para que la historia fuera creíble. Y me pasó que me parece que no me lo creí tanto, o sea, que lo tomé como algo parcial, que lo tomé como algo de hoy, esta persona, más que nada. Eso me pasó a mí. Y después, ¿Viste? con las historias de las chicas, así un poco las coincidencias tienen que ver con esto de las calles, de quizás algunas buscar más la compañía de otros, mucho esto de la naturaleza, del césped verde, de la paz, o sea, como los hilos comunes, ¿no? En común. Y bueno, hasta ahí. Y me decía, Bien, ¿no? Pero está sí, fue muy muy bien. coincidente que justo había estado leyendo un libro, Juegos Finitos, Juegos Finitos, Juegos Infinitos, algo así se llama, y una de las frases que esta semana fue, y una de las frases que me quedo es que cuando uno quiere conocer una cultura tiene que entrar por su mito, que todo lo demás que nos cuentan es todo, digamos, todo lo armado, pero que la verdad, muchas veces, cuál es el peso que tiene, esto como decías vos, ¿no? Cuando entras en una empresa, el peso de cómo fue que se constituyó la empresa es más fuerte, quizás, que muchas otras eh, sensaciones o emociones que estén dando vuelta. Ese mito es lo que hace que la empresa esté como más cohesionada o menos cohesionada. Y es lo que a veces en algunas empresas tratan de perpetuar, ¿no? O perpetuar es una forma de decir, tratan de continuar para que la empresa siga, digamos, con esos mismos valores y la misión, aunque no sea, aun cuando esté ayornada. Y ya ven un montón. No hay problema. Viste que después la visión termina siendo un cartel que está pegado ahí en el hall principal de la empresa. Y cuando le preguntás a la gente, ¿cómo se fundó esta empresa? Nadie sabe. Porque el fundador se murió y se llevó la historia. Y entonces no sabemos por qué vamos. Porque la historia, y también dice este maestro mío, Jordi, dice que pasado y futuro son mejores amigos, ¿sabes? Cuando vos intervenís en uno, terminás interviniendo en el otro. Y aunque los coaches diseñamos futuro, los clientes nos cuentan historias. Y en sus historias nos muestran si están, si son protagonistas, cuáles son las emociones que están en juego, si hay otros, qué les importa, qué valores traen, cuáles son sus sueños y qué posibilidades le traen las historias. Yo no sé si hay que comprarse la historia del cliente. Lo que digo que detrás de un quiebre
siempre hay una historia. Y a veces indagar sobre la historia tal vez sea una posibilidad. Sí, bueno, a lo mejor la sesión no va a durar 40 minutos, sino 1 hora 20, pero bueno, esa es una cuestión de agenda, no una cuestión de entrar en el mito del cliente. ¿En qué historia está metido mi cliente? ¿Está solo? ¿Cuál es el nivel de detalle? Vamos a escuchar otra historia. ¿Hay alguien que se anime a contar qué escribió acerca del día más feliz de toda la humanidad? Tengo poquitas cámaras abiertas, pero sin prender la cámara, aunque sea si alguno quiere leer su historia. Lo que me llamó poderosamente la atención de todas las que escuchamos es que a nadie parece haberle importado pedirle al gobierno algo que necesite. Digo, no, tal vez para mí es importante porque vivimos en un país que estamos cansados, que alguna gente recibe y otros no. ¿No? Y entonces, teniendo la posibilidad de pedir algo que necesitamos, no lo hacemos. Pero la paz fue lo común en todas, o sea, como que esa sensación de paz y de tranquilidad era más importante, se ve, que cualquier otra cosa. Esa sensación de como de armonía, de unidad, no Pero sé. la vida iba a continuar y había una posibilidad de que continuara mejor, con algo más, con ese auto que había soñado, o con esa casa que todavía, o con la cancelación de la hipoteca. Había la posibilidad, ¿entendés? En la historia. Era un día especial, pero para comenzar una nueva vida, y había una posibilidad allí. ¿Qué posibilidad no está viendo nuestro cliente en la historia? Creo que han escrito algo por ahí en el chat. Pat, no sé si... A ver. No, pues puse, somos autónomos y nos lo proveemos nosotros mismos. No necesitamos que nadie nos dé nada. Lo dice Pat Gutiérrez, que quien la conoce sabe de la importancia que tiene para ella la autogestión, el no deberle nada a nadie, el importe. Ella es una amiga. Y su historia detrás, porque la conozco, sé que cuando ella dice eso, está hablando de ella, de lo importante de no deberle nada a nadie. Es la historia entonces, que me cuento también. Eso, ahí está, muy bien. Bueno, la invitación entonces, con esto, era mirar, sí, dale, preguntas, hablemos. Ya que me metí, me impliqué, tengo que terminar algo que... normalmente también parte de las historias que nos contamos tienen que ver con las declaraciones. Yo lo estoy pensando en otro idioma donde lo aprendí, esto que me encantó, que son vows, son como juramentos que hacemos cuando decimos, esto no me va a pasar otra vez. Nunca más voy a, ¿viste? Cuando tuviste una mala experiencia, yo soy muy así rutilante en muchas cosas, y digo, nunca más le voy a contar a esta persona ningún secreto mío para que después me lo echen en cara, papá. Nunca más voy a pedir ayuda. Y esas declaraciones que se transforman en otras historias también nos limitan y mucho. Es así, que comparto lo que estás diciendo, no sé si es así, lo que yo sí puedo decir es que cuestionarme las historias en las que vivo. ¿Cómo cuento la historia de mi vida? Yo me animo a contarles hoy que la historia de mi vida ha cambiado sustancialmente en los últimos días. Me he enterado de algunos secretos familiares y entonces todo se modificó. Sin embargo, no importa el dolor sufrido, sé que mi nacimiento, y quiero creer y me cuento, fue una buena noticia. Porque hay cosas de la historia que no quiero que me cambien. Y entonces me puse a ver fotos de cuando yo era chiquita, y esa chiquita sonríe en las fotos. Sí, claro,
Uno diría, claro, papá está ahí o mamá está ahí diciéndote, a ver si sonreí, pero todos sabemos que los niños no sonríen por estímulo a veces. Uno le dice que sonrían y hacen una mueca así dura, o simplemente sonríen. Mi papá era un aficionado a la fotografía y me encontré con muchas fotos mías. Y pude ver que a pesar de del cambio que hizo la historia, a partir de una información que me llegó, yo fui una niña que sonreía, porque él me saca fotos mientras hago cosas y yo me estoy riendo siempre. ¿Qué quiero conservar de la historia? ¿Cuán protagónica me siento en la historia? ¿Qué posibilidades me abre para decidir y diseñar el futuro que quiero? ¿Dónde está parado mi cliente al contar su historia? ¿Cómo llegó a contarse esa historia? ¿Quién le dijo lo que está diciendo? ¿Cuál es su relación con los no puedo? ¿En qué contextos emocionales vivió? ¿Los puedo detectar en cómo me cuenta la historia? ¿Para qué va a ser importante? Vieron que le preguntamos, ¿no? Y si vas a encontrar en nuestra conversación, ¿para qué te va a servir? ¿En qué historia se para? ¿Cuál sería la mejor versión para que esta conversación nos inspire a los dos a co-crear un futuro y a diseñar un futuro que implique trabajar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos cuando nos sentamos a crear una conversación de coaching, co-creamos el futuro con alguien. ¿Es lo suficientemente inspirador como para que nos arremanguemos y trabajemos? ¿Están incluidas su familia? Sí, después lo miramos como ecología, ¿no? ¿Es ecológico para el cliente? A mí me gusta más la dimensión poética, porque creo que la relación con la poesía, y de esto se hacen dueños los poetas, y la relación con las historias tiene que ver con la relación con el misterio de la vida. Y cuanto más lejos estás de la poesía y de las historias, más lejos estás del misterio de la vida. Y esto es mío y se los comparto y por eso traje esto, ¿no? Porque estas palabras a mí me tocan. Y después de todo, y para cerrar, yo no sé qué es verdad de toda historia. Y tal vez nunca lo sepa. Y lo bueno del coaching es que en algún punto no nos importa la verdad, ni la razón. Solo nos importa que nuestro cliente salga con una historia que lo pare en la posibilidad. Porque después de todo, ¿qué es la verdad? La verdad es una mentira contada por Fernando Silva. Fernando cuenta con todo el cuerpo y no solo con palabras. Y puede convertirse en otra gente, o en bicho volador o en lo que sea. Y lo hace de tal manera que después uno escucha, pongamos por caso, al pájaro clarinero cantando en una rama y uno piensa, ¿ese pájaro está imitando a Fernando cuando Fernando imita al pájaro clarinero? Él cuenta sucedidos de la gentecita linda del pueblo, la gente que recién creada, que huele a barro todavía, y también cuenta los sucedidos de algunos tipos estrafalarios que él conoció, como aquel espejero que hacía espejos y en ellos se metía y se perdía, o aquel apagador de volcanes que el diablo dejó tuerto por venganza, escupiéndole un ojo. Los sucedidos suceden en lugares donde Fernando estuvo, el hotel que abría solo para fantasmas, la mansión aquella donde las brujas se murieron de aburrimiento, o la casa de Ticuantepe,
que era tan sabrosa y fresca que te daba ganas de tener allí una novia esperando. Además, Fernando trabaja de médico. Prefiere las hierbas a las pastillas y cura la úlcera con cardo santo y huevo de paloma. Pero a las hierbas prefiere la propia mano, porque él cura tocando y contando, que es otra manera de tocar. Galeano en el libro de los abrazos. Esto era lo que tenía para compartirles, para traerles, y en lo que estuve reflexionando hoy a la tarde, cuando me fui a la terraza a tomar sol y evoqué mi maqueta de la ciudad, hecha de cajita de remedios. Gracias por acompañarme en esta reflexión, que encuentren las historias de sus clientes y que creen con ellas historias de posibilidad. De eso se trata, después de todo, hacer coaching. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Precioso. Muchas gracias. Hermoso. Gracias. Podés parar la grabación si querés, me bebí.